Muy buena familia, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de la Resistencia, tu podcast sobre hábitos saludables. Para quien todavía no me conozca, soy Ángel Chacón, líder de la Resistencia, y podéis encontrarme en cualquier red social como la Resistencia Fitness. En el episodio de hoy vamos a tener una nueva entrevista en la que vamos a charlar con Guillermo Pajuelo, cofundador de la escuela de Kettlebell Me y además entrenador de fuerza, de halterofilia y de atletismo, que ha decidido enfocar todos sus conocimientos y todos sus esfuerzos en ayudar a resolver las lesiones y las limitaciones de las personas. Tal y como él se define, es un profesor disfrazado de entrenador. En el episodio de hoy, Guillermo nos va a hablar largo y tendido sobre este material, nos va a contar todos los secretos de la kettlebell, cómo podemos utilizarla, para qué podemos utilizarla, qué tipos de entrenamiento podemos realizar con ella. También nos va a contar un poco las pautas que debemos de seguir si queremos utilizarla correctamente o si queremos iniciarnos en el entrenamiento con este material. Y por supuesto nos va a contar todo lo que incluyen sus formaciones dentro de esta escuela de Kettlebell Me y dónde podemos encontrarlo. Os dejaré el enlace de todo ello en la descripción del episodio de hoy. Y antes de pasar, como siempre, me gustaría recordaros un par de cosas. Y lo primero es que ya tienes acceso, ya puedes entrar en la tribu de la resistencia, donde vas a tener 12 meses de entrenamiento, alimentación saludable, retos mensuales y comunicación constante conmigo y con todas las personas que tengan esa misma inquietud que tú por su físico y por su salud en nuestra comunidad privada de Telegram. Y todo ello por tan solo 19 euros al año. O sea, por poco más de €1,50 al mes vas a tener acceso durante un año a nuestra plataforma y a nuestra tribu y a nuestra comunidad. Y como siempre, recuerda que tienes el 10% de descuento en todas tus compras de Procis y en todas las formaciones de FEDA con el código LRF10. Recuerda, LRF10. Y ahora sí, te dejo con la entrevista. Que la disfrutes. Bueno, bienvenido Guillermo al podcast de la Resistencia. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y prestarnos este ratito de ti para hablarnos de Kettlebell, que es el tema que va a abarcar hoy el episodio. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Ángel. Un placer estar por aquí y a ti que estás escuchando todo esto, pues espero que este podcast, sobre todo, aprendas un poquito y también le cojas mucho gusto al entrenamiento con Keter. Seguro que sí. Además, yo creo, como hablábamos antes, que es un material que a la vez, cada vez es más conocido, pero también es un gran desconocido, porque quizás hay muchas personas que todavía no saben muy bien cómo utilizarlo o para qué realmente se puede utilizar. Y es un material que yo he aprendido que tiene una versatilidad brutal. Pero antes de adentrarnos en este tema, vamos a, bueno, pues para las personas que han aterrizado aquí y no te conocen todavía, ¿qué nos puedes contar de quién es Guillermo y cómo surgió toda esta historia y toda esta aventura de Kettlebell Me? Pues mira, yo soy Guillermo Pajuelo, soy un culo inquieto. A mí me dio por el entrenamiento y hasta ahora. Yo empecé haciendo atletismo, vi que no era muy rápido, así que me pasé a la fuerza. Vi que tampoco era muy fuerte, así que fui rebotando de sitio en sitio. Y bueno, pues es que al final lo que más me gusta es enseñar. Soy un entrenador que al final lo que hace es que enseña a través del movimiento. Enseña a través del movimiento a moverte mejor, a resolver tus lesiones o a tener pues, mejores hábitos de vida y por tanto mejorar tu salud. Y empecé en el mundo de las kettlebell, pues entiendo que como empezó todo el mundo, ves una pesa un poco rara y piensas, con esto no puedo hacer pull de bíceps. ¿Qué puedo hacer con esto? Estuve mucho tiempo entrenando con ellas mal, haciéndome daño sobre todo en antebrazo, ¿no? Tú metes en YouTube kettlebell y lo primero que te sale, kettlebell swing, kettlebell clean, kettlebell snatch. Y en los dos últimos te revientas el antebrazo si no sabes.
Entonces, yo dije, esto tiene que molar, ¿no? La gente se divierte haciendo entrenamiento con esto. Yo tengo que saber. Entonces empecé a indagar mucho y bueno, pues años después, hasta hace muy poquito, conocí a Aaron Cordero. Aaron Cordero, conocido por muchos por el mundo del CrossFit, y ¿no? ¿Cómo puede ser que estando los dos en Madrid no nos conozcamos? Nos conocimos, vimos la devoción que tenemos solo con las kettlebell y dijimos, tenemos que hacer algo. Y bueno, pues creamos esto que es Kettlebell Me, que es una iniciativa que tenemos para compartir nuestro amor por las kettlebell y el entrenamiento de fuerza. Qué guay. Sí, la verdad es que es una historia curiosa. O sea, al final fuiste dando saltitos, ¿no? De un deporte o de una disciplina, mejor dicho, a otra, hasta que viste con este material que te atrapó un poquito y te hizo suyo, ¿no? Exacto. Como me han echado de todos los lados, pues ya solo me queda esto. Bueno, pues Y mira. mira, te cuento que justo en la presentación que estamos haciendo me surgió lo siguiente. Porque a mí también me pasó. La primera vez que tú ves una de estas, tú dices, esto no tiene que pesar tanto, ¿no? Y de repente lo coges la de 20, 24 y dices, pero ¿cómo en algo tan reducido puede pesar tanto, ¿no? Pues a mí también me ocurrió. O sea que si estás escuchando este podcast y tú tampoco sabes manejarlas, no pasa nada. Es el proceso natural que tenemos todos con esto. Sí, sí, yo creo que es lo normal. De hecho, a mí también me pasó. Y también, como tú has comentado, yo creo que he estado muchísimo tiempo utilizándola de manera errónea o no adecuada, incluso pues, con posibilidad de haberme generado una lesión, ¿no? Que al final es lo que intentamos precisamente evitar cuando realizamos entrenamientos de cualquier tipo. Pero bueno, hemos hablado de que es algo muy reducido. Yo sé que tú tienes por ahí alguna escondida aquí para enseñarnos a la gente que vea esto en vídeo. Así que la pregunta creo que es obligada, la primera, que es ¿qué es una kettlebell? Para la gente que ahora mismo diga, bueno, ¿y eso qué es? Pues mira, sí, tengo aquí una escondida, lo que pasa es que es de 20 y pesa de la leche. Para quien está en vídeo, pues esto es una kettlebell. Es una pesa rusa, que es una bola de cañón que está unida a un asa. Me quiero cazar la mesa. Se conoce como kettlebell o como pesa rusa. Yo creo que ahora, como prácticamente todo el mundo tiene anglicismos por todos lados, lo llamaremos kettlebell a partir de ahora. La peculiaridad que tiene es que tiene el peso eminentemente en la propia bola. Si tú coges una mancuerna, tiene el peso repartido en dos puntos muy diferenciados, el inicio y el final, y tú coges por el centro. Aquí no, aquí el peso está desplazado desde el eje, desde donde tú agarras. Una barra es lo mismo que una mancuerna, lo que pasa que pues más grande, ¿no? O bastante más ancho. Entonces el peso está repartido de una manera bastante equitativa. ¿Qué ocurre? Que esto es una kettlebell y se debería entrenar como una kettlebell. El entrenamiento con kettlebell es prácticamente, para mí el más interesante, el entrenamiento inercial. Si tú a esta kettlebell le das un poquito de inercia o un poquito de balanceo o algún tipo de movimiento, automáticamente lo que va a hacer es que te lo va a devolver, ¿vale? Entonces, pienso que es el entrenamiento más interesante que podemos tener con ella. Sí, seguramente, porque además conozco mucha gente, incluso yo en alguna ocasión, que utiliza ese material que, como tú bien has dicho, es totalmente diferente, como una mancuerna. Al final, como algo de peso, vamos a levantarlo y lo que sabemos, lo que hemos hecho desde siempre es levantar ese peso como si fuera una mancuerna, como si fuera cualquier otra carga. Y es muy interesante lo que has comentado de ese desplazamiento de la carga del eje, del centro, porque eso cambia todo, ¿no? Y ojo, que está bien utilizarlo como si fuera una mancuerna. Mal, que yo hago peso muerto con kettlebell, que yo hago sentadilla con kettlebell, press vertical, etcétera, pero pienso que el entrenamiento más interesante es el entrenamiento inercial. ¿Qué pasa? Que obviamente es más complicado a nivel técnico y a nivel didáctico a la hora de enseñar. Por eso la gente no lo suele entrenar así.
Y además es también, yo creo, un poco más complicado hacerlo, coger ese movimiento y poder sentirte, hacerlo de manera fluida, ¿no? Digamos. Sí, tiene varias características que creo que son importantes a resaltar y una de ellas es que te obliga a activar y luego automáticamente relajarte. Porque si no, lo que estás haciendo es parar esa inercia y automáticamente no levantas. Entonces, la kettle tiene una característica didáctica muy interesante. Te enseña a activar y relajar de la misma forma. Si bien tú puedes tener una mancuerna donde bajas y subes en una sentadilla, tú puedes estar haciendo fuerza todo el rato. Pero con un swing de kettlebell, tú no puedes estar haciendo fuerza todo el rato, porque entonces no vas a durar mucho tiempo en este propio ejercicio. Entonces, me parece estupendo. Esta gente que entrena fuerza y todo su entrenamiento es como con una tensión enorme todo el rato. Aprieto la mandíbula, aprieto el cuello, aprieto, conecta el abdomen, aprieta el glúteo. Bueno, pues la kettlebell lo que te hace es que te obliga a tener que estar muy relajado. Claro, y además es un entrenamiento totalmente diferente, hablaremos de ello, pero sí que nos has enseñado un tipo de kettlebell que es, digamos, por decirlo de alguna manera, quizás el oficial, ¿no? Pero hay Sí, muchísimos tipos. ¿Qué tipos de kettlebell podemos encontrarnos? pues mira, hay dos tipos de kettlebell. La kettlebell de competición, es la que yo he enseñado, que es un tipo de kettlebell donde el tamaño no varía. Desde 8 hasta 40 o 48 kilos, no varían su tamaño, son siempre iguales. Entonces, si fueran todas negras o del mismo color, no sabríamos qué peso tendría cada una. Estas son las de Kettlebell Sport, que es el deporte oficial del levantamiento con kettlebell. Luego tenemos las kettlebell que se llaman las de Iron Cast, que son esas en las que conforme aumenta el tamaño conforme aumenta el peso de la kettlebell, aumenta también su tamaño. Entonces, la de 8 es la bola chiquitita y el asa muy grande. Y, por ejemplo, la de 40, pues la bola es muy grande y el asa parece muy chiquitito. ¿Vale? De este tipo de pesas sí que es verdad que llegan a un poquito más de kilos. 48, 56, kettle ya 96 kilos de kettle, que eso ya es enorme, enorme. Esto es una barbaridad. O sea, yo no sería capaz de levantarla, seguro. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? O sea, ¿es una más recomendable que otra? ¿Es para quizás movimientos diferentes? O sea, ¿por qué esa distinción entre un tipo y otro de kettlebell? Bueno, entiendo que a modo de comercialización son un poco distintas. No tengo ni idea de cuál será más cara o más barata. Entiendo que las de Ironcast sean un poquito más baratas, sobre todo conforme bajan los kilos. Pero bueno, creo que es solo eso. Para mí, a nivel metodológico, es mucho más sencilla la de Kettlebell Sport, porque no importa los kilos que tú estés cogiendo, que el volumen es siempre el mismo. Entonces, yo levanto exactamente igual una de 8 que una de 32. Entonces, si yo tengo que recomendar alguna, yo recomendaría las de Kettlebell Sport. Claro, entiendo que el aprendizaje sería, al final, puedes empezar desde pesos muy pequeños, ¿no? Para ir cogiendo técnica y aprendiendo el movimiento que no va a cambiar al final esa técnica conforme vaya subiendo de kilos. Quizás si coges una muy pequeñita con una asa muy grande, como tú dices, y, y va variando ese volumen, al final puede que sí varíe un poco el tema de la técnica, sobre todo cuando pues, pasa por debajo de las piernas en un swing y otros tipos de movimientos, ¿no? Sí, exacto, es justo eso, justo eso. Y bueno, este material, que quizás alguien se esté preguntando si podría empezar a entrenar con él, ¿es apto para todo el mundo? O sea, ¿todo el mundo puede entrenar con kettlebell o es específico para un tipo de deportista? Pues mira, para mí es un rotundo sí. Todo el mundo puede, incluso debe, entrenar con kettlebell, porque todos tenemos que hacer entrenamiento de fuerza. No solo eso, sino que todos tenemos que hacer entrenamiento de potencia. La potencia es la máxima expresión de la fuerza, ¿no? O fuerza expresada a nivel muy rápido.
Bueno, pues aun teniendo mucha edad, se está viendo que también los entrenamientos de potencia son muy interesantes. Entonces, para mí, sin duda alguna, debemos entrenar también con kettlebell. Porque, entre otras cosas, creo que es el material más versátil que podemos tener en el entrenamiento. Entonces, la respuesta es sí. Es como si te pregunto, ¿todo el mundo debería montar en bici? Sí, claro que sí, ¿no? O sea, es una forma de desplazarse rápida, sencilla, y lo puedes hacer con cualquier edad. Pues entonces, para mí la respuesta es esa. Sí, seguro. Y además llegaría quizás un puntito más, que es cierto que el entrenamiento de fuerza quizás tradicional se queda como un poco corto en ciertos patrones de movimiento y yo creo que la kettlebell es como la liberación, ¿no? Como que te permite trabajar en todos los planos con cualquier tipo de movimiento. Eso sí, hay que aprender muy bien a hacer ese seguimiento y a controlar esa inercia de la que tú nos hablabas. Y ahora que precisamente ya conocemos un poquito más sobre este material, vamos a entrar un poquito en la práctica, ¿no? Vamos a hablar un poquito, a que nos den unos consejos de cómo empezar a utilizarlo y qué cositas a lo mejor podemos o tenemos que tener en cuenta. Y lo primero yo creo que es pues los tipos de movimiento, ¿no? Que como he dicho, creo que son muy variados, que nos permite, que es un material muy versátil y bueno, qué tipos de movimiento podemos entrenar con una kettlebell. Pues, pues mira, lo primero es que antes de preguntarnos por el propio material o no, creo que lo que tenemos que hacer es movernos bien, tener una sentadilla eficiente, un peso muerto que también lo sea, saber empujar, saber traccionar. Teniendo eso y saber andar, ¿vale? Teniendo eso, ya podremos entrenar prácticamente lo que nos dé la gana, ¿no? Bueno, pues esa es la idea. Una vez que tengamos eso, podremos integrar el trabajo con kettlebell. ¿Cómo empezar? Pues aprendiendo a agarrar la kettlebell, ¿vale? Porque obviamente el agarre más elemental es el del travesaño, ¿verdad? Pues desde ahí es muy sencillo, o a una mano o a dos manos, ya está, no tiene mucho más. Todos los swings que hagamos serán con este agarre, o dos manos o una mano en el travesaño. Pero luego, conforme eso se nos quede corto, vamos a tener que hacer otro tipo de agarre, ¿vale? Este se llama agarre OK, ¿vale? O agarre carpado, ¿vale? Pesa un poco, así que no sé cuánto tiempo voy a aguantar por aquí. Y si te fijas, yo tengo los mayores puntos de contacto que puedo llegar a tener, que es el propio dedo gordo, donde hago este OK, y luego tengo este otro punto en contacto, que si te fijas es la prolongación del meñique. Aquí no pasa ni un alfiler. Si aquí tengo contacto, lo que está haciendo mi mano es repartir los puntos de presión y por tanto estos 20 kilos están repartidos en muchos puntos. ¿Qué le suele pasar a la gente? Que en lugar de este agarre tiene este otro. Y aquí me cabe la mano entera en el espacio que dejo en el meñique y solo hay un punto de contacto que es el antebrazo. Si tenemos esta mezcla explosiva y hacemos clean durante 3 minutos, pues ya te digo lo que te va a pasar. Que va a empezar a golpear y cuanto más kilos más golpea y vas a empezar a cogerle mucha tirria o mucho asco al entrenamiento con kettlebell. Entonces, el primer punto, entiendo que es justo este, aprender a agarrar la propia kettlebell. Hay un propio deporte que se llama el kettlebell sport, donde este agarre tiene que estar muy, muy, muy asumido. De hecho, se entrena el hecho de estar en este rack o front rack durante 1, 2, 3 minutos. Imagínate estar con 3 minutos, un agarre aquí, donde te estás destrozando. Tu ángel no vas a querer estar ahí, y yo menos. Entonces vas a tener que encontrar la forma más eficiente. Entonces, si yo tengo que recomendar a alguien que empiece a entrenar con kettlebell, yo te diría esto, que aprenda a hacer los básicos y una vez que los tenga, que pueda progresar a través de una buena metodología de enseñanza. Totalmente. Y además, muy importante lo que comentabas al principio. De hecho, tuvimos el placer de tener en el podcast también a Rubén García y hablamos mucho sobre ese problema, ¿no? De mucha gente que quizás, bien por desconocimiento, bien por prisas, muchas veces,
empieza un programa de entrenamiento y como que quiere avanzar muy rápido sin ni siquiera ser capaz de moverse correctamente, que parece algo muy básico y debería de serlo, pero en muchas ocasiones no es así. El simple hecho de poder hacer una sentadilla, una buena sentadilla profunda, poder hacer, pues, andar correctamente, que lo has mencionado así como si fuera algo que todo el mundo sabe hacer, pero no todo el mundo lo hace realmente de la forma que deberíamos de hacerlo. Y después empezar poco a poco por los movimientos básicos, ha dicho. ¿Qué movimientos son esos? Pues para mí los movimientos básicos son los patrones de movimiento que tenemos. Los patrones de movimiento son eh, los que todo el mundo, da igual que seas tú en Europa, alguien en Asia, África, donde sea, todos nacemos con ellos. Que son la sentadilla, son el patrón de flexión o de bend, que es lo que solemos llamar el peso muerto. Y luego tenemos los patrones de empuje y de tracción. Luego hay otros tipos de patrones de movimiento que son combinados, como por ejemplo los lanzamientos o el hecho de andar. Hay otros autores que andar lo consideran el único patrón de movimiento y a partir de ahí viene el resto. Pero bueno, eso ya no me quiero poner súper técnico, que estamos hablando de kettlebell, ¿vale? Entonces, para mí son esos. La sentadilla, el peso muerto, los empujes, las tracciones y los desplazamientos, que serían los carries en este caso. Y dentro del entrenamiento de kettlebells, ¿cuáles serían los movimientos que tú dirías, bueno, pues para empezar, hemos hablado del agarre, que es otra cosa que yo considero que quizás la gente pueda tener percepción de que es básico, ¿no? De decir, bueno, vale, aprender a agarrar la kettle, pues mira, ya la he agarrado, pero como bien has explicado y sobre todo para la gente que haya visto el vídeo y el que esté escuchando esto en podcast, les recomiendo que vaya al vídeo porque es algo muy técnico y muy visual y te puede ayudar muchísimo pues, a que el ejercicio sea por lo menos más llevadero y sea efectivo también. Y hablabas de ciertos movimientos con kettlebell, digamos, principales, por donde todo el mundo debería comenzar. ¿Cuál serían estos movimientos? Hablando de los movimientos ya inerciales, Uh -huh. ¿no? Sabemos perfectamente hacer los básicos, ¿no? Hemos entrenado 5 años en otro sitio, 3 años. Ya sabemos perfectamente hacer lo que hemos dicho antes, sentadilla, peso muerto. Estás aburrido de eso, ¿no? Pues venga, nos vamos al siguiente. El movimiento esencial de kettlebell, donde a partir de ahí se crean el resto, es el swing de kettlebell, que lo habrás visto muchas veces. Es el pendular, el balanceo, adelante-atrás. La kettlebell se mueve adelante y la kettlebell adelante y arriba, a la altura de la vista o a la altura del hombro. Y esa kettlebell, lo siento mucho, pero va a caer. Entonces, va a caer, tu cuerpo hace de eje de giro y a partir de entonces te toca flexionarte como en la posición de un peso muerto. Una vez que estoy en esa posición máxima, te toca volver a darle inercia a la kettlebell. ¿Vale? Entonces, desde esta forma se crea un movimiento pendular y sobre todo un movimiento cíclico. No importa que lo hagas tú, que lo haga yo o el campeón del mundo, todos vamos a ir a la misma velocidad o una velocidad muy parecida. Entonces, perfectamente se hacen trabajos de ritmo de kettlebell. Vamos a hacer en 1 minuto 20 swing de kettlebell. Y seguramente todos acabemos entre el segundo 20 y el segundo 25. Entonces es maravilloso. Si tú, Ángel y yo nos ponemos a hacer sentadilla a la vez, digo, vamos a hacer 20. Pues a lo mejor yo acabo mucho antes que tú y tú acabas mucho más tarde porque quieres centrarte en dónde tengo que llevar el peso, dónde tengo... Pero con la kettlebell no. Con la kettlebell estamos supeditados a lo que nos está haciendo. Entonces, es la leche. Además de esto, lo que te hace es lo que yo llamo metodologías de embudo. Si tú tienes una kettlebell de 20 kilos que está bajando, te tienes que colocar, seguro, te vas a tener que colocar en una posición muy concreta. Porque como no pase eso, seguramente o te pese muchísimo o te hagas daño. Entonces, no recuerdo ni la pregunta que me habías hecho, me he liado un poco, pero bueno. La kettlebell lo que hace es eso, crear inercia. O sea, la kettlebell tiene inercia y a ti te toca devolver esa inercia. ¿Vale? Estupendo. No te preocupes por la pregunta porque era muy interesante todo lo que nos estabas contando. Al final, la había respondido en un principio. Eran los tipos de movimientos principales, ¿no? Vale, sí, Nos sí, has sí. hablado del swing
Y de hecho, has comentado algo muy interesante que yo ya había pensado y te voy a poner como una especie de caso práctico, ¿no? Al final es un material que yo creo que se ha lanzado a la fama, por decirlo de alguna manera, con todo el tema del cross y demás. Y bueno, pues hablabas de esa inercia y de ese ritmo que al final tiene que ser más o menos, o va a ser más o menos el mismo porque depende también del peso de la kettlebell bueno, pues la inercia que coja. Tampoco puedes acelerarlo mucho. Y esos típicos watts en los que tienes que correr mucho, en los que tienes que hacer todo en el mínimo tiempo posible. Y veo muchísimas personas que creo que no tienen ningún tipo de inercia porque prácticamente la levantan a peso y la bajan también a peso, o sea, la empujan para que intente llegar y al final pues pierde un poquito el sentido y la ciencia de ese entrenamiento, ¿no? Sí, mira, esto es como, yo te digo, Ángel, tienes 2 minutos para hacerme una tortilla de patata. Solo tienes 2 minutos. ¿Tú qué dices? Que no, que es Complicado. bastante complicado, ¿no? Ahora te digo, tienes media hora. Y dices, anda, pues mira, puedo hacer bien las cosas. Los entrenamientos de cross a mí no me suelen gustar mucho, porque si en 10 minutos tengo que hacer movimientos complejos, compuestos y además en fatiga, pues seguramente algo de eso vaya mal. La kettle no te deja errores. Si tú haces un snatch y te golpeas en la repetición 2, te aseguro que lo vas a ir arrastrando, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que se popularizó mucho a través del cross-training o CrossFit, pero en cross-training y CrossFit no se suele utilizar muy bien. Si quieres aprender a manejarla debidamente, yo creo que lo que tienes que hacer es investigar en este sentido. Investigar en gente que la trabaja específicamente y con más dedicación y amor que los de CrossFit, ¿vale? Que la tienen allí solo para hacer swing americano y swing ruso. Y al final yo creo que prácticamente lo único que se utiliza. Y es una pena porque al final yo creo que es un material que podría darnos muchísimo, pero es cierto que hace falta hacerlo bien. Yo he experimentado eso que hablas de golpearte con el snatch y ya te digo yo a ti que cuesta mucho, vamos, no sigue al final. Y si sigue por cabezonería, te pegan unos pocos de día con un cardenal y con el Sí, antebrazo un poco tocado. sí. Es el patito feo del entrenamiento, porque ningún otro material te golpea si tú no quieres. Mm. ¿No? Una barra, si tú quieres, te golpea la barra. Pero la kettlebell, aunque tú no quieras, te va a golpear si tú no estás siguiendo ciertos pasos. Y te comparto una pequeña reflexión. Los CrossFit Games este año ya no incluyeron la kettlebell. No, perdón, en los Games no, en los Open. Y la reflexión es la siguiente. Es un material muy barato. Sí que es verdad que una kettlebell, ya de unos pesos interesantes, te va a costar bastante, pero es que te compras una en toda tu vida. Claro. Con 3 kettlebell de diferentes pesos, tienes prácticamente el 100% de tu entrenamiento cubierto. Entonces, a nivel de marketing, entiendo que no viene bien, porque solo te compras una. ¿Cuánto te cuesta una barra con 100 kilos? Bastante. Y además tienes mantenimiento. Y además los discos se van a desgastar. Las kettlebell no. Las kettlebell como mucho se te van a oxidar y el óxido se quita. Entonces, no es un material muy popular en este sentido, porque con 3 kettlebell ya tienes cubierto todo. Pero a nivel empresarial creo que es bastante interesante, porque tú puedes tener en 20 metros cuadrados, puedes tener a 10 personas moviendo kettlebell. Y tampoco necesitas muchas. Necesitas las justas. Eso sí, mete 10 personas en una clase con 10 barras y los discos. ¡Wow! Pues entonces la cosa es distinta. Entonces, más que tel, por favor, más que tel, si me estás escuchando. Desde aquí hacemos un llamamiento a todo el mundo a que tengan la kettle en su vida, al menos tenga una, que a Sí, mí me gusta tenerla en casa, de hecho tenía alguna. claro, y si Eh, no, y si no la sabes utilizar, me parece un pisapapeles súper guapo, ¿sabes? O sea, que siempre se le encuentra la utilidad. Siempre, siempre, siempre.
Bueno, Guillermo, hemos hablado del agarre, nos has hablado del agarre, que es algo muy básico que nos puede afectar y puede influir en todo el entrenamiento. Y una cosa que yo, ya esto es una duda personal, una duda mía, yo utilizo de vez en cuando, porque a mí me sudan mucho las manos el magnesio, va bien para este tipo de materiales porque, claro, al tener ese movimiento inercial y incluso rotaciones en algunos de los movimientos, hay veces que hace pupa en la palma de la mano. Pues mira, eh, no solo a ti ni a mí, sino a los competidores de alto nivel, lo que más sufre es la mano, ¿vale? No la mano en sí, sino la propia piel. Porque en el momento que nos metemos a ejercicios inerciales, date cuenta que si hay una kettlebell cayendo de 32 kilos y a ti te toca frenar esa inercia y luego generar más fuerza, el punto donde hay más fricción es obviamente la mano. Solución, ¿qué hacemos? Pues lo ponemos magnesio. Es una de las soluciones. Yo lo que te recomiendo es tiempo, que tengas un agarre un poquito más eficiente, ¿vale? Que no sea solo de dedos o no sea solo desde la palma, sino que cambies el agarre todo el rato, ¿vale? Y que una vez que tengas esto, entrenes lo más prudencial posible, ¿vale? Si yo ahora mismo me meto 10 minutos de snatch, te aseguro que la mano me la voy a abrir. Van a empezar a salir ampollas porque la temperatura de la propia piel va a aumentar y la ampolla se va a reventar durante el ejercicio. No queremos que ocurra eso, no queremos ver sangre en nuestro entrenamiento con kettlebell, como dice Aaron Cordero. Entonces, yo lo que te recomiendo es que vayas progresivamente incrementando no solo la carga de la propia kettlebell, sino la duración de la kettlebell o tu duración del entrenamiento con kettlebell, ¿vale? Esto suele ser algo que solemos pecar mucho. Yo soy el primero que, en lugar de entrenar más tiempo, entrenar con más kilos, y es algo que yo también tengo que revertir en mi casa. Sí, sí, yo creo que al final lo que hablaba antes, ¿no? Las prisas bueno, cuando ya te pones, quizás vas un poquito siempre por encima de lo que al final quizás sea adecuado. Porque como tú dices, me ha gustado mucho esa expresión. Yo la llevo, intento llevar a rajatabla, no queremos ver sangre en el entrenamiento. O sea, no es No, necesario, porque al final es contraproducente. Al final te pegas unos cuantos días sin poder entrenar correctamente y no es ni necesario, ni adecuado, ni agradable para nadie, ¿no? para nadie. Totalmente. Y bueno, has hablado sobre diferentes posiciones, has hablado de la posición de peso muerto, por ejemplo, antes, hace muy poquito. ¿Cuál sería la...? Entiendo que depende mucho del ejercicio, ¿no? Pero ¿hay alguna posición estándar o correcta para que se utilice mucho en el entrenamiento con kettlebell? Pues mira, las posiciones más comprometidas son la de máxima flexión, es decir, el peso muerto y la kettlebell que está justo detrás de las piernas. Y la otra posición más comprometida para mí es la de máxima flexión. Tu kettlebell justo encima de tu cabeza o en el cielo. Si tú no tienes una máxima flexión de hombro o una flexión de hombro total, unos 180 grados y con comodidad, que esto es lo más importante, tiene que ser cómodo, lo que va a pasar es que te vas a llevar demasiada carga al hombro, ¿vale? De hecho, te pido Ángel también, vamos a hacer el siguiente experimento, manos al cielo, dale, dale, manos al cielo, codos estirados. Si estás alineado, esto funciona y esto llega a ser cómodo. Pero en el momento que se te van los brazos un poquito más adelante o se te abren hacia los lados, la carga que hay para el hombro es muchísimo más grande. Si esa carga sin kilos es grande, imagínate si le metemos peso. Entonces, la posición o de las posiciones más comprometidas y por tanto las que más hay que entrenar son justo estas. La de la última fase del press o del snatch, ¿vale? Creo que son las más interesantes. Sí, sí, totalmente. Y además, quizás en el swing americano, ¿no? Que es el que llega hasta arriba, quizás sea donde más se sufre en esa posición tope. De hecho, yo lo miro de una forma muy sencilla, que lo puede hacer todo el mundo en casa, que es
colocarte pues apoyado en la pared de pie, con la posición de la columna normal. Debe de estar la escápula y lo que es la parte de la cadera apoyada. Siempre en la zona lumbar se queda un huequito. Y en esa misma posición intenta tocar con los pulgares aquí arriba en la pared, La propia ¿no? pared. Lo normal es que las personas que no tienen mucha movilidad como que arquean muchísimo esa espalda y separan lo que es la zona escapular de la pared. Y claro, visualizar eso con peso, como tú dices, con una kettlebell, al final te vas haciendo poco a poco daño y puede llegar incluso a ser bastante lesivo, ¿no? Sí, la kettlebell, como todo, es una propia herramienta. Lo que pasa que una herramienta lo puedes utilizar para hacer el bien, para hacer el mal. Pues aquí sucede lo mismo. La que te la puedes utilizar muy bien si lo haces con lógica, y esto es lo que pido a todo el mundo, y si estás escuchando este podcast aún, yo te pido lo siguiente: entrena con lógica. Y si tú no tienes de momento unos 180 grados o una comodidad en el press, pues que no te metas una kettlebell encima, ¿vale? Y primero practicar, como bien hablabas al inicio del episodio, ese movimiento base, o sea, practicar la apertura de tórax y de hombros antes de incluir una carga, ¿no? O ejercicios ya, incluso ya no solo la carga, sino yo diría ejercicios dinámicos que te lleven esa carga, que además tengas tú que poder manejarla, porque al final un ejercicio lo ideal es que puedas manejar esa carga con facilidad, o por lo menos con cierta facilidad. Obviamente necesitas un mínimo de estímulo, pero que puedas manejarla. Y bueno, otro principio básico en el entrenamiento, y no sé si varía en el tema de la kettlebell, es la respiración. O sea, ¿hay alguna forma o alguna técnica que sea más eficiente a la hora de trabajar con estos tipos de movimientos inerciales? Sí, pues mira, para mí la respiración siempre tiene que ser lo más tranquila y relajada posible. Yo suelo poner este ejemplo. Tú vas corriendo con tres amigos y uno de ellos va corriendo, pues ya sabes que ese amigo no va a durar mucho. Y luego tienes a otro que ni se le escucha respirar, ¿vale? Su respiración es muy calmada, su respiración es dinámica. Bueno, pues ya sabes que ese amigo o está a una velocidad muy bajita o va a tardar mucho tiempo en fatigarse. Pues con la kettlebell en este caso ocurre exactamente lo mismo. Si tú ves a alguien con una respiración tranquila, pausada, al menos en elementos básicos, pues sabemos que esa persona tiene un largo recorrido. En Kettlebell Sport, que consiste en levantar el mayor peso y las máximas veces posibles en un tiempo determinado, lo que se suele recomendar es soltar el aire cada vez que se hace un esfuerzo. Por ejemplo, hago un swing, la kettlebell está arriba y se suelta el aire. Cuando la kettlebell vuelve abajo, se suelta el aire de nuevo, y así continuamente, tanto con un clean como con un snatch, etc. Entonces, hay dos formas de verlo. A mí la que más me gusta es la respiración relajada, como expliqué al principio, pero también es otra muy buena o muy lógica, la de soltar aire cada vez que tengo un pequeño esfuerzo. Pues ya lo sabemos. Habrá que ponerlo en práctica porque parece fácil, pero hay que hacerlo. Al final estamos hablando de muchas cosas, de que si el agarre, la posición, la inercia, el movimiento, la respiración y todo, al final, como en cualquier entrenamiento, hay que casarlo bien, hay que ir poco a poco cogiendo esa técnica y incrementando tanto la intensidad como la carga progresivamente. Y bueno, para las personas que ahora digan, vale, me voy a comprar una kettle, que me habéis convencido, voy a tenerla una, de momento de pisa papeles, mientras que aprendo a utilizarla. ¿Cómo podríamos incluir este material en nuestro entrenamiento? O sea, ¿se puede combinar con otros tipos de materiales? ¿Puedo hacer un entrenamiento solo y exclusivamente con kettlebell en el que trabaje fuerza, resistencia y otras capacidades? ¿Cómo puedo empezar a incluirlo? Pues mira, mi propio entrenamiento prácticamente un 100% de entrenamiento con kettlebell, porque entreno mucho en parque, por ejemplo. Entonces, sí, se puede entrenar prácticamente el 100% de estos. ¿Se puede combinar con otros estímulos u otros materiales? Por supuesto. De hecho, es algo bastante dinámico y divertido. Con una kettlebell, por ejemplo, o con dos,
o con 3 o con 4 no vas a poder levantar muchos kilos, por ejemplo, en un peso muerto, pero con una barra sí. Entonces, si quieres tener estímulos de máximas cargas, yo lo que te recomiendo es que vayas a otros materiales, pero si quieres tener estímulos con cargas submáximas, las kettlebells son el material estrella para mí. Qué bien. Y además, tengo que decirte, ahora que has dicho que entrenas en parque y con varias kettlebells, me ha encantado un vídeo que he visto hoy de cómo cargar 3 kettlebells. O sea, Sí, tiene su ciencia para llevártela al parque. sí. Ese lo recomiendo. Es que, claro, no las tengo aquí, pero recomiendo ver ese vídeo. No solo ese, sino otros tantos. Y se pueden cargar 4 kettlebells a la vez. Y 6 kettlebells también se puede. 6 Con kettlebells. una, Esto ya me cuesta un poquito más imaginármelo, pero bueno, si tú lo dices, seguro que sí, con estaremos la mano se pendientes. puede. Con la mano se puede. Pero también con una toalla. Enganchas varias con una toalla y estiras. Mira, también, al final es buscarle un poquito, echar un poquito de imaginación Sí. y bueno, dejaremos tu cuenta, como siempre, en la descripción del episodio para que la gente le pueda echar un vistacillo porque hay contenido muy, muy interesante, sobre todo para todos aquellos que quieran empezar con este material. Y bueno, hemos hablado muchísimo sobre Kettlebell, nos has dado muchísimas pautas, yo creo ya que es más que suficiente para que todo el mundo que quiera pueda empezar y pueda iniciarse en el entrenamiento con este material. Y vamos a hablar un poquito, si te parece, sobre Kettlebell Me, ¿no? O sea, al final es a lo que tú te dedicas, que como has dicho, das tanto entrenamientos como formaciones. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Cuéntanos un poquito más. Pues mira, Kettlebell Me surgió con Aarón Cordero, que también es un auténtico loco de las kettlebell. Le encanta eso. Y el CrossFit, de hecho, tiene su box es Singular Box en Madrid. Y, y bueno, pues nos conocimos, vimos que lo que nada más nos gustaba era la propia kettlebell y dijimos, oye, hay que hacer algo con esto, ¿no? Y bueno, pues hemos creado esta pequeña iniciativa, Kettlebell Me. Estamos no solo en Instagram y dentro de muy poquito en YouTube también estaremos, sino que también estamos, por ejemplo, en el ABC, en ABC Bienestar, subiendo entrenamientos con Kettlebell. Son además entrenamientos muy sencillos. En Kettlebell Me lo que queremos es divulgar sobre la kettlebell y que además se pueda manejar mejor. Entonces, para ello estamos dando seminarios por toda España. Y ya por decirte, el día 28 de mayo estaremos en Palencia, los días 18 y 19 de junio estaremos en Alicante. Estas son las nuevas fechas que tenemos. Entonces, si estás interesado y estás escuchando esto, te ha gustado, pues háblame por aquí o por Kettlebell Me, donde tú prefieras, para darte toda la información. Además, son seminarios muy dinámicos y eminentemente prácticos. La teoría que damos es la justa como para que podamos practicar durante prácticamente 6 horas o 10 horas el entrenamiento con kettlebell. Pues ya lo sabéis, si queréis convertiros en auténticos maestros de este material, yo sin duda tengo que aparecer por allí, por Madrid, y hacer uno de esos seminarios. O sea, es uno de mis objetivos para 2022. Que además ya he hecho algún que otro seminario, pero tengo muchísimas ganas de hacer el vuestro, así que me veréis por allí, por Madrid, en cuantito que pueda cuadrarlo y organizarme. Y Estupendo. bueno, dejaremos también por aquí los enlaces de los seminarios, si quieres, de la web y demás, para que todo el mundo que quiera pueda contactar contigo y poder hacer incluso esas técnicas ya avanzadas y esos malabares que debemos hacer por Instagram. Sí, la gente piensa que son burradas lo que hacemos, pero son muy sencillas. El hecho de lanzar las kettlebell, recogerlas, hacer giros de la kettlebell, pero he enseñado ya a mucha gente a manejarlas y son bastante sencillas. De hecho, en Alicante creo que va a ser el primer seminario en España que se haga de malabares con kettlebell. Y va a ser súper, súper interesante. Además va a ser en playa. La gente piensa que es muy complicado y que es una burrada, pero bueno, a mí lo que me parece una burrada es estar 8 horas mirando la tele o 12 horas de sedentarismo al día, pero bueno, estaremos también para compartir esto. Totalmente.
Oye, muy bien pensado lo de la playa, ya no solo porque seguramente el paraje será brutal, sino porque si se te cae la kettle, oye, eso que te quitan, Sí, ¿no? sí, está bastante bien que pase eso. Pues mira, creo que ya para cerrar, una pequeña reflexión sobre la kettle, y es que es el material que te permite más libertad. Una barra, ya necesitas un coche donde meterla, necesitas dos discos además para poder entrenar con tu propia barra, pero con dos de estas te las puedes llevar al parque, te las puedes llevar donde quieras, caben en cualquier sitio y te permiten estar en parque, en playa, en casa, en tu metro cuadrado favorito. Es el material que te permite más libertad. Buena frase, la pondremos por ahí, te la voy a robar. Perfecto. Y bueno, ahora sí, para finalizar, Guillermo, ¿algún consejo que de todo lo que hemos hablado, qué mensaje querrías enviarle a todas las personas que han llegado hasta aquí? Pues mira, si has llegado hasta aquí y nos has estado escuchando durante todo este tiempo, muchas gracias. Lo siento también. Ya sea entrenamiento con kettle, con barra, con tu propio peso corporal, con anillas, con lo que te dé la gana, que lo disfrutes. Porque es el camino del éxito, el hecho de disfrutarlo. Si lo disfrutas, lo haces. Y lo haces con más ganas. Y lo haces con, con devoción, que es a mí lo que más me gusta. Así que creo que es el único secreto que al final tenemos los propios entrenadores. Disfrútalo. Por supuesto, o sea, creo que no hay mejor cierre para el episodio de hoy, así que nada, me queda agradecerte muchísimo esta charla tan interesante y por habernos prestado, como te he dicho al principio, este ratito, que sabemos que somos personas muy ocupadas y que nos veremos muy prontito. Pues Ángel, muchas gracias por esto. Tengo aquí la piel un poquito de gallina, me encanta hablar de kettle y espero también conocerte en persona cuanto antes. Muchísimas gracias, Guillermo. Chao, macho. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista a Guillermo. Espero que te haya gustado y que la hayas disfrutado tanto como yo. Ha sido una entrevista muy inspiradora, muy interesante y muy divertida en la que estoy seguro que has aprendido muchísimo sobre este material y como yo vas a empezar a utilizarla ya y a introducirla en tu entrenamiento casi cada día. Si te ha gustado esta entrevista y te gusta el podcast de la Resistencia, recuerda que puedes mostrarme tu apoyo suscribiéndote en cualquier plataforma al podcast y dejando tu valoración o tu comentario con el feedback o con cualquier cosa que quieras hacerme llegar. Estaré encantado de leer tu comentario y de poder aportarte también y responderte de manera mucho más personal. Recuerda que muy prontito abrimos suscripciones con contenido solo y exclusivo para los suscriptores del podcast, que incluirán pues pequeños snacks de conocimientos semanales en los que te voy a ir enseñando poco a poco a transformar tu estilo de vida y a conseguir todos esos objetivos que tienes en mente, tanto físicos como de salud, para que puedas alcanzar tu mejor versión y transformar completamente tu vida, tu físico y tu salud. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber llegado hasta aquí y nos vemos muy pronto y nos escuchamos como siempre en el siguiente episodio. Hasta pronto.